Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de la dinámica y el diagrama de cuerpo libre. Resulta que la dinámica es la disciplina de la física que estudia las fuerzas externas que puede presentar un cuerpo para que entonces se mueva. El diagrama de cuerpo libre es como se representa en un plano cartesiano. Es básicamente eso. En este primer ejemplo tenemos un sistema el cual va a ser un plano inclinado, ángulo recto, ángulo de elevación y una masa. Esta masa se va a estar moviendo paralelo al plano con una aceleración constante. Resulta que presentará dos fuerzas. En este caso vamos a tener el peso que va hacia la superficie de la Tierra por ley de atracción universal y la fuerza normal que es perpendicular a la superficie, en este caso el plano inclinado. Listo. Ustedes preguntarán qué sucede con la fuerza de fricción. No la vamos a incluir. ¿Listo? No vamos a incluir fuerzas no conservativas como la de fricción. Ahora vamos a tener una relación. Peso es igual a masa por aceleración gravitacional. ¿Cuáles son nuestros datos? Resulta que tenemos un bloque de 5 kilogramos y un ángulo de elevación de 30 grados. Con eso es que nos vamos a estar moviendo durante todo este video. O bueno, durante todo este ejemplo. Vamos a tener peso es igual a la masa de 5 kilogramos por la aceleración gravitacional, que en el caso de la Tierra es 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. ¿Eso cuánto nos da? Nos da un valor de 49,03 newtons. Y ese va a ser el peso completamente hacia abajo que presenta aquel objeto. Listo, eso fue nuestro primer paso. Ahora, para nuestro segundo paso vamos a aplicar lo que es el DCL o el diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo tengo que hacer muy detallado porque en plano inclinado esto se suele confundir. Resulta que tenemos este plano cartesiano. Yo sé que está un poco ladeado porque el plano inclinado también lo está. Tenemos un ángulo recto entre estos dos ejes. Listo, porque los ejes son perpendiculares. Ahora, voy a hacer la reflexión como si tuviésemos el plano. Es decir, como si tuviésemos este triángulo de acá, pero por acá. Ahí lo tenemos esa reflexión. Este sería eje X, este sería eje Y. Teniendo en cuenta aquello, vamos a empezar con el peso que va directamente hacia abajo que ya encontramos, y luego una fuerza normal perpendicular a la superficie yendo en este caso hacia el eje Y. Listo, perfecto. Así que si el ángulo de elevación está acá, hay un ángulo recto acá y se necesita un ángulo alfa, digamos, para obtener los 180 grados, porque los 180 grados de ángulo interno del triángulo, pues este sería el mismo ángulo teta, el ángulo de inclinación, por ángulo interno alterno y además opuestos por vértice. Se puede llegar a esa conclusión. Ahora, necesitamos averiguar algo. Y para averiguar aquello, vamos a hacer acá la reflexión de aquellos ejes, formando así un cuadrado. Esto lo coloco yo con un verde. Si tenemos en cuenta que coseno de teta y seno de teta son las funciones que vamos a trabajar, pues coseno necesitamos tener en cuenta que es adyacente sobre hipotenusa y el seno se trabaja con el opuesto sobre la hipotenusa. Perfecto. ¿Qué triángulo es el que vamos a estar trabajando? Con el ángulo que pudimos encontrar, este de acá, el ángulo de inclinación, pero en ese triángulo pequeño que ya hemos hecho. Si el adyacente es esta parte de acá, pues esta parte va a tener peso o mg multiplicando el coseno de teta, porque el coseno de teta hacía referencia al adyacente. Esto también tendría eso mismo, mg coseno de teta. Aquellos dos son paralelas. La reflexión es paralela al eje en el que partió. Ahora, desde el ángulo no solamente hay un adyacente, sino que también hay un opuesto, y el opuesto es el que está al otro lado. Entonces, mg seno de teta o peso seno de teta, y el de arriba, el eje X, entonces paralelo al plano inclinado, también vamos a tener el peso por seno de teta al ser paralelo a aquella reflexión. Listo, tenemos entonces dos fuerzas derivadas del componente peso que se puede trabajar tanto en paralelo como en perpendicular. Tenemos como tal paralelo F así, y perpendicular tendremos F así, con este simbolito. Paralelo porque las dos líneas no intersecan en ningún punto, y perpendicular porque intersecan en un ángulo recto. Ahora, paralelo hace referencia al mg seno de teta y el perpendicular hace referencia al que iba hacia abajo, mg coseno de teta, hacia abajo en el término de y, en el eje Y, iba hacia el y negativo. Listo. Teniendo en cuenta aquello, ¿qué vamos a estar aplicando nosotros? Entonces, encontremos cada uno, el paralelo y el perpendicular. Masa
por aceleración gravitacional es el peso. Entonces el peso de 49,03 newtons por el seno de 30. Seno de 30 es 0,5, es decir, esta multiplicación nos da 24,515 newtons. Y para el perpendicular se deja el mismo peso, pero ahora con la componente de coseno de 30 grados. Listo, cuando se efectúa aquella multiplicación, ¿cuánto es que nos debe dar? Nos da un resultado de 42,46 newtons, pero el que vamos a utilizar es este, el paralelo. ¿Por qué? Porque esta masa se mueve, puede ser a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Depende ahí sí de dónde vaya la aceleración constante, pero no va hacia abajo ni para arriba con respecto al eje Y. En realidad no se da. Si se diese, entonces sería perpendicular, pero en este caso solo se trabaja con la fuerza paralela. Tercer paso, vamos a aplicar segunda ley, que sería la ley de movimiento, la ley de Newton, que afirma que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Es decir, la única fuerza que nos vamos a interesar en es la fuerza que se trabaja en paralelo. Es decir, 24,515 newtons, que eso es igual a la masa de 5 kilogramos por la aceleración, que no la sabemos. Pasamos, entonces, para despejarlo, el 15 kilogramos al otro lado a dividir, nos va a quedar aquel cociente. ¿Cuánto es que nos da? Nos da 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿eso qué es? Esa es la aceleración que presenta el sistema. En este caso, el sistema es un plano inclinado. Baja con aquella aceleración constante. Lo único que nos tocó saber era la masa, el ángulo y en condiciones ideales porque no se aplican fuerzas no conservativas como la fricción. En el segundo ejemplo, en el segundo ejercicio, vamos a tener otro sistema, no va a ser plano inclinado, pero esta vez también en condiciones ideales, es decir, no hay fuerza de fricción, no hay fuerza de rozamiento. Vamos a tener dos bloques y esos dos bloques van a estar unidos mediante una polea. Entonces se une este bloque y se une este otro por medio de una polea. Listo. Como lo ejemplifiqué acá en el dibujo. Tenemos una masa mayor o una masa, digamos 2, de 15 kilogramos. Y luego una masa pequeña, una masa 1, de 10 kilogramos. Listo. Tenemos aquello. Ahora, para un diagrama de cuerpo libre, que va a ser nuestro segundo paso, el DCL, tenemos que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Porque yo no puedo hacer solo uno. Porque tenemos dos cuerpos en diferentes condiciones. Para la masa 2 no es lo mismo que para la masa 1 y se nota bastante porque primero no están en la misma posición inicial y segundo no tienen los mismos datos. Entonces, este va a ser para la masa 1, el primero que yo estoy dibujando acá. Tiene una fuerza que va hacia abajo. Esa fuerza es la fuerza pues normal, la que uno sabe que es el peso. Y una que va hacia arriba, que va a ser la tensión. La tensión para sostenerse de la polea. Así se hace la estática. La estática, que es la disciplina de la física que busca entender el principio de los cuerpos que se mantiene equilibrio translacional y rotacional. En este caso solo translacional, pero no nos vamos a ir tanto por allá. Así se vería nuestro diagrama, el de M1. Ahora, para masa 2 tenemos un peso, claro, el mismo peso que va hacia abajo. Eso para cualquier cuerpo que tenga masa. Pero se está sujetando de una polea que va hacia allá, ¿cierto? Y si la masa 1 como que lo atrae un poco para abajo, pues se tiene que ir como para la derecha, ¿no? No hay nadie que le esté aplicando una fuerza hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo iría la tensión? En masa 2, la tensión iría horizontalmente hacia la derecha. ¿Listo? Perfecto. Ya que pudimos encontrar aquellos diagramas de cuerpo libre, pues ahora encontremos las variables. Peso para masa 1 es igual a la masa, ¿cuál es? 10 kilogramos, multiplicando la aceleración gravitacional, asumiendo que seguimos en la Tierra, 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, el peso nos va a quedar como 98,07. Y eso para el primer cuerpo, masa 1. ¿Listo? Eso también en newtons. Listo, ahí nos queda. Ahora, si tenemos peso 2, bueno, acá masa 1, para masa 2 y con la misma aceleración gravitacional, porque no se cambia de planeta en este ejercicio, pues como nos quedaría, masa 2 tiene 15 kilogramos, aceleración gravitacional se mantiene constante, 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Efectuando la multiplicación nos va a quedar que el peso 2
para la masa, respectivamente 2, va a ser igual a 147,1 newtons. Listo, encontramos los pesos de ambos cuerpos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Acá es donde empieza el cálculo un poco más fuerte. Tenemos para la masa 1, para la de 10 kilogramos, que se está trabajando en movimiento vertical, ¿no? Se puede mover hacia arriba o hacia abajo, ya eso depende. Pero no se mueve para nada en horizontal y tampoco se ve afectado por el rozamiento del aire, que en este caso, como dije, fuerzas no conservativas, no se incluye. Así que la tensión es igual a ¿qué? Primero que todo tenemos que aplicar una fuerza que tenga la aceleración como tal, la aceleración que se aplica en la cinemática, y luego también una fuerza que es la fuerza peso de M1G, pero estas dos tienen que estarse restando, ¿sí? Para que podamos entender entonces cuánto vale la tensión cuando se le añade entonces la componente del peso. Tendríamos tensión es igual a 98,07 newtons del peso menos M1. M1 es 10 kilogramos, multiplicando una aceleración que por el momento es desconocido. Y esto todo está en factor de menos. Listo. Ahí tenemos nuestra tensión, que todavía no la hemos encontrado. Eso es solamente un concepto abstracto. Ahora, para nuestro cuarto paso tenemos M2, y ese sí presenta un movimiento en horizontal. Va a izquierda a derecha, pero no va a ir arriba a abajo. Entonces tensión es igual a, tenemos aquella fuerza, la cual sería la fuerza de movimiento, la que nosotros necesitamos entender, porque como nosotros no estamos jalando esta M2 ni para arriba ni para abajo, solamente incide cómo se vea su movimiento en horizontal. Como lo trabajamos con el plano inclinado, trabajamos con el paralelo, más no el perpendicular. Acá se hace algo similar. Entonces tensión es igual a M2 por A. Tenemos una masa 2 de 15 kilogramos, eso lo tenemos, pero no tenemos la aceleración. Ese es el problema. Pero, ¿qué podemos hacer? Resulta que podemos sustituir una variable, y esa variable, si la sustituimos, podemos encontrar la otra. Resulta que se sustituye en el quinto paso, en mi caso, la T, la tensión. ¿Cómo? ¿Cómo se va a sustituir? Tenemos una igualdad, ¿cierto? Vamos a colocar en un lado de la igualdad, digamos en la izquierda, nuestro 15 kilogramos por aceleración, lo que habíamos encontrado en el cuarto paso. Eso es igual al tercer paso, el 98,07 newtons menos los 10 kilogramos por la aceleración. ¿Listo? Así es que nos queda. Ahora, tenemos que pasar estos kilogramos por aceleración al otro lado y lo sumamos, es decir, 15 más 10, 25 kilogramos por aceleración. Eso es igual a 98,07 newtons. Para encontrar la aceleración tenemos que despejar, pasamos solamente esto al otro lado a dividir. Por lo tanto, acá abajo, aceleración es igual a ¿qué? 98,07 newtons, que eso era el peso, sobre los 25 kilogramos, que sería la masa resultante, la masa equivalente de ambos cuerpos. ¿Cómo nos quedaría la aceleración de todo el sistema? Todo el sistema tendría una aceleración de 3,923 metros sobre segundo al cuadrado. Así nos quedaría. Pero solamente hemos encontrado una variable de las dos. Y esa segunda es sumamente importante. Resulta que es la tensión. Vamos a aplicar la segunda ecuación. Si tenemos acá esta como primera y esta como segunda, pues aplicamos la más fácil. Y yo creo que la segunda es la más fácil. Así que tensión es igual a aquellos 15 kilogramos multiplicando la aceleración del sistema, el cual era 3,923 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. ¿Eso cuánto es que nos da? Nos da un resultado final de 58,8 en unidad de Newton, al ser una fuerza. Habiendo dicho eso, ejercicios resueltos, muchas gracias por la atención prestada, espero este video haya sido el mayor agrado. En comentarios, alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...